Bien, hermanos, en esta oportunidad damos gracias al Señor una vez más porque a pesar de cómo están las cosas, nosotros estamos aquí y el Señor nos permite predicar su palabra. Su palabra puede llegar a través de la tecnología, a través de los medios tecnológicos que el Señor nos ha dejado. Bien, yo quisiera compartir con ustedes un texto de las Escrituras en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Y yo quisiera que ustedes me acompañaran, donde la palabra del Señor dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos, o como dicen otras versiones, vuestra mente en Cristo Jesús. Señor, nosotros te alabamos y te bendecimos en este momento y nosotros te damos gracias. Gracias porque tú eres un Dios que no está ajeno acerca de las cosas. Tú gobiernas todo absolutamente con tu poder. Y nosotros en ti confiamos, a pesar de que haya muchas preguntas en nuestra mente, a pesar de que haya muchas cosas que nosotros no entendemos del todo, pero ayúdanos a confiar en ti y en que tú estás obrando para nuestro bien y tu gloria. Oh Señor, derrama tu gracia en este momento, Señor, para que nosotros podamos ver tu palabra y que nosotros podamos depositar todo nuestro ser en una plena confianza de que tú sabes lo que tú estás haciendo y tú sabes también por qué permite las cosas. Oh Señor, bendícenos y alabamos tu nombre en este momento. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, la pandemia del coronavirus que está afectando a nuestro país es el tema que está dominando la mente de la mayoría de las personas. Y es precisamente en momentos como estos que la mayoría de las personas se pregunta: ¿dónde está Dios cuando nosotros lo necesitamos? Mis hermanos, Dios está donde siempre Él ha estado, gobernando y en control absoluto de todo lo que acontece en este mundo. Y nada en este mundo sucede sin que la autorización de Dios lo dé. Ni un pelo de nuestra cabeza, ni una hoja de un árbol cae sin que Dios dé la autorización de que así sea. En Mateo capítulo 10, versículo 29, nosotros encontramos que el Señor dice: no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están contados. Dios tiene control absoluto hasta de las cosas pequeñas que suceden en este mundo. Nada escapa de su conocimiento. Cosas tan pequeñas como un cabello de nuestra cabeza no cae sin su autorización. Y yo pregunto, ¿quién de nosotros tiene ese conocimiento así de saber cuántos cabellos hay en nuestra cabeza? Isaías capítulo 46, versículo 9. Acordaos de todas las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay semejante a mí, que anuncio lo que ha de venir desde el principio y que desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá. Y noten ahora lo que dice: y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Dios, mis hermanos, hace todo lo que Él quiera y nadie puede hacerle frente y nadie puede impedírselo. Dios no tiene que pedir la opinión de nadie para Él hacer algo en su universo. Dios no tiene que pedir el permiso de nadie para Él hacer tal cosa o para Él dejar de hacer tal cosa. No, porque Él es el dueño de todo, incluyendo nuestras propias vidas. Dice Daniel capítulo 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces?
En contraste a eso, muchas veces el hombre piensa que él es quien está en control. El hombre piensa que él es quien tiene control de su vida, y por eso muchas veces nosotros vemos a los hombres haciendo planes independientes de Dios. Nosotros todos teníamos planes para esta fecha y pensábamos que estaríamos haciendo tales cosas, y Dios ha cambiado los planes del mundo entero, precisamente porque quien gobierna es Él, y Él no ajusta su agenda a la de nosotros, sino que nosotros somos los que tenemos que ajustar nuestras agendas a la de Él. Ahora bien, mi hermano, mirando cómo están las cosas con el coronavirus, no solamente aquí, sino a nivel mundial, hay mucha gente preocupada, hay mucha gente intranquila, y hay mucha gente que se está haciendo muchas preguntas. Y yo no sé si tú eres uno de esos que se ha estado haciendo este tipo de preguntas, pero la gente está preguntándose, quizás, ¿me infectaré yo con este virus? ¿Se infectarán mis hijos, mi papá o mi mamá, que ya son de edad avanzada? Y es precisamente el ponernos a pensar en cosas que no han pasado aún, en cosas que no han ocurrido, es lo que trae tanto afán y tanta ansiedad a nuestras vidas. Y peor aún, esas cosas, muchas veces ponernos a pensar e imaginarnos en cosas que no han acontecido, son las cosas que nos terminan robando nuestra confianza en Dios. Y eso es precisamente lo que Dios nos exhorta aquí en esta porción de la palabra que nosotros hemos leído, a que por nada nosotros estemos afanosos. ¿Y por qué nosotros no debemos estar afanosos? Porque ese Dios soberano del que nosotros estamos hablando, o del que nosotros estamos hablando en un momento, ese Dios le garantiza seguridad a su pueblo. Dice el Salmo 46, versículo 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. No es que nosotros no sentimos temor, no es que nosotros no experimentamos la preocupación. Es natural que como seres humanos nuestros corazones estén preocupados. Es natural que como seres humanos en nosotros se levante la preocupación. Pero lo que trae gozo y hace que esa preocupación se vaya es que nosotros sabemos que Jehová está en medio de su pueblo. Es estar plenamente conscientes de que Dios tiene cuidado de su pueblo y que Él está encaminando todas las cosas para nuestro bien y su gloria. Dios es nuestra seguridad, Dios es nuestro refugio, y lo que Él representa para nosotros debe disipar todo tipo de temor. Por eso es que en el mismo Salmo nosotros encontramos que en el versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. El salmista no está diciendo, nosotros no temeremos porque somos personas de guerra. No, eso no es lo que el salmista está diciendo. Él está diciendo, nosotros no temeremos por lo que Dios representa para nosotros. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Dios es nuestro castillo fuerte, aún en medio de las circunstancias más difíciles de esta vida. Y es precisamente esa la razón por la cual nosotros no debemos estar afanosos por nada. Porque nosotros tenemos una relación con ese Dios. Nosotros estamos bajo las alas de ese Dios. Nosotros estamos bajo la protección del Altísimo. Y sea que a mí me dé o no el coronavirus, Dios me ama y tiene cuidado de mí. Y nada me puede separar de su eterno amor. Eso es lo que nosotros encontramos que nos dice la palabra. Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y dice el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada en el camino de esta vida nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni aun cosas tan terribles y catastróficas como la muerte. Y hermanos, ahí es que está nuestra confianza, en ese Dios que nos amó antes de la fundación del mundo, en ese Dios que nos demuestra su amor en el presente, en ese Dios que nos amará por toda la eternidad. Y si hay algo que tú y yo necesitamos recordar
o tener, mejor dicho, en este momento, es tranquilidad, estabilidad espiritual. Y eso es lo que nosotros encontramos aquí en este capítulo 4 de la carta a los Filipenses. El apóstol Pablo está terminando la carta y nosotros encontramos aquí una serie de deberes evangélicos que estos hermanos deberían vivir si ellos querían tener estabilidad espiritual. Por el contexto, nosotros podemos preguntarnos, ¿cuáles son los deberes que estos hermanos debían seguir si ellos querían tener estabilidad espiritual? A partir del versículo 4, el apóstol Pablo comienza a decir, regocijaos en el Señor siempre. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca. Y dice, por nada estéis afanosos. Mi hermano, esos son los principios de Dios. Estos son los deberes de Dios para la vida del hombre y una mujer que quieren tener estabilidad espiritual, y más en un momento como este. Si ustedes buscan conmigo allí el Salmo 1, nosotros vamos a ver un reflejo de esto que estamos diciendo. Ustedes van a ver una ilustración de lo que significa un hombre o una mujer que tiene estabilidad espiritual. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y en todo lo que hace prosperará. Aquí vemos una vida estable, un árbol con sus raíces bien fijadas. No vemos inestabilidad en la vida de este hombre. Al contrario, Dios prospera una vida como la de este hombre. Esta persona depende de la palabra de Dios en todo, porque por eso es que dice, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y lo mismo nosotros vemos que el Señor le dice a Josué, en Josué capítulo 1, versículo 8. Josué tenía la palabra de Dios, y si él no se apartaba, ¿qué le dice Dios que él iba a hacer? Él iba a hacer prosperar su camino también. Noten el contraste en el versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Y qué representa eso? Inestabilidad. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La verdadera estabilidad espiritual que nosotros podemos tener se encuentra, mis hermanos, en nosotros seguir los consejos de Dios. Por eso nosotros defendemos y proclamamos la doctrina de la suficiencia de las Escrituras, porque solamente la palabra de Dios puede traer estabilidad espiritual a la vida del ser humano. La Biblia es suficiente para tratar con los problemas del alma del hombre. Vemos aquí entonces la palabra de Dios, que Dios nos exhorta a nosotros a no estar afanosos. ¿Cuál es el consejo que Dios nos da para nosotros tener una vida espiritual estable en estos momentos? Dice nuestro texto en Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos. Por nada estéis preocupados, por nada estéis afligidos, por nada se inquieten, por nada se afanen. Ese es el consejo de Dios para nosotros. La palabra que se utiliza aquí para hablar de afán no siempre se utiliza en las Escrituras para referirse a algo malo. De hecho, el mismo Pablo en Filipenses capítulo 2, en esta carta, en el versículo 20, la utiliza para hablar de Timoteo como aquel que tenía una virtud en esta área. Noten cómo dice el capítulo 2, versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y a que tan sinceramente se interese por vosotros. Esa es la palabra que se utiliza aquí. Esa es la palabra que está hablando, que se utiliza ya para hablar de afán. Aquí esta palabra está siendo utilizada con una connotación positiva. Hay un tipo de ansiedad que es correcta, hay un tipo de preocupación que es correcto, pero también hay un tipo de preocupación que es pecaminosa, que no es más que una falta de fe, que es la que se está utilizando allá en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Hay un tipo de afán y de ansiedad que nos estorba en el cumplimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hay un tipo de afán que se centra, que se concentra en las cosas, en cómo están las circunstancias. Una preocupación que nos paraliza y nos impide a nosotros entregarnos al Señor por completo. Y de ese tipo de afán es que se está hablando allá en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice Mateo capítulo 6, versículo 25,
Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, ni trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y así la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuál es el problema que el Señor está planteando aquí en este texto de Mateo? La fe, la confianza en Dios. Ese es el problema. El afán y la ansiedad se manifiestan cuando nosotros nos preocupamos por cosas que hicimos, cuando nosotros nos preocupamos por cosas que no hemos hecho. Y a lo largo de todo ese pensamiento, eso va preocupando y preocupando y preocupándonos, y nos va llenando de ansiedad. Nos pone a imaginarnos eventualidades de cosas que todavía no han ocurrido, y nosotros le estamos dando mente a esas cosas. La gente dice, pero mira cómo están los niveles de casos en República Dominicana con la cuestión del coronavirus. Y si yo me contagio, y si se contagian mis hijos, y comenzamos a albergar imaginaciones en nuestra mente de cosas que no han ocurrido aún. Y así empieza la ansiedad a atrapar nuestros corazones, a ocupar nuestros corazones. Y una de las cosas que la ansiedad nos hace es que nos roba nuestra confianza en el Señor. La ansiedad mueve la confianza que nosotros tenemos en el Señor, y comenzamos a depositarlas en otras cosas, y comenzamos a confiar en otras cosas, ¿Y qué bien puede hacernos el afán, hermanos? ¿Qué bien puede hacernos? Estamos en una situación que ciertamente es una amenaza para nosotros, pero ¿cuál es el bien que va a traer al alma el afanarte por cómo están las cosas? ¿Qué bien va a traer eso? Porque en sí misma la ansiedad no resuelve nada. La mente se concentra en una sola cosa y le da vuelta una y otra vez, pero eso no resuelve nada. En pensar una y otra vez las cosas. Nuestra mente se embota preocupándose por las mismas cosas, por los mismos temores. La ansiedad, por el contrario, la ansiedad entonces lo que hace es debilitarnos y quita la atención de nuestra mente en nosotros estar meditando en todo momento en la palabra de Dios. La ansiedad se come nuestra vida, se come nuestra energía, nos deja sin fuerzas, y ni siquiera nosotros sacamos tiempo para meditar en la palabra de Dios. El afán nos quita la energía que nosotros tenemos que utilizar para invertirla en otras cosas, como por ejemplo la oración. La ansiedad hace que un hombre se irrite, hasta incluso con la providencia de Dios. La ansiedad, por eso, es una falta de confianza en Dios, es una falta de fe. Y mi hermano, yo quiero que tú seas sincero contigo mismo en este momento. Y yo quiero que tú pienses en esas cosas que están preocupando tu corazón en ese momento. Y yo te pregunto, ¿acaso no tiene Dios la capacidad, el poder, la sabiduría, el conocimiento para resolver eso que a ti te preocupa? No, mira, lo que pasa es que lo mío es complicado de resolver. Déjame hacerte la misma pregunta que Dios le hizo a Abraham y a Sara. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Entonces, mi hermano, si para Dios no hay nada difícil, si tú crees que para Dios no hay nada difícil, pues órale a ese Dios, descansa en ese Dios. Él te ha reconciliado consigo mismo por la sangre de Jesucristo, y nosotros tenemos una relación con Él. Él es nuestro Padre y nosotros podemos entrar y tenemos libre acceso a su presencia. Por tanto, nosotros podemos entrar por medio de la fe a su presencia y presentar nuestras peticiones delante de Él. Por eso es que el texto sigue diciendo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Ustedes ven, es delante de Dios que deben ser conocidas nuestras peticiones. Trae eso que te preocupa al Señor, derrama tu alma en su trono lleno de gracia y pídele a Dios que te dé un corazón
que pueda confiar en Él y Él te consolará. Me encanta cómo este texto lo traduce la Nueva Traducción Viviente, diciendo: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Díganle a Dios lo que necesitan. Y mi hermano, sin duda, una de las cosas que nosotros necesitamos más en este momento de pandemia es confiar en Dios. Confiar en sus promesas, confiar en su fidelidad, porque los planes de Dios son de bien para su pueblo. Y nosotros necesitamos anclar nuestra confianza en que esas cosas son así. Tenemos que ir a la presencia de Dios en oración y derramar nuestra alma allí. Y eso va a librar nuestros corazones de la ansiedad y de la preocupación. Nuestro remedio para la ansiedad es una vida activa de oración. Eso es lo que está diciendo el texto. Nosotros debemos experimentar un sentido de plenitud cuando nosotros oramos por algo, porque nosotros estamos dejándolo en las manos del que gobierna el universo. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, dice el texto. Pero ¿cómo así? ¿Y nosotros tenemos que darle a Dios a conocer las cosas? Claro que sí. Pero Dios no lo sabe todo. Dios conoce todas las cosas. Claro que sí. Dios conoce incluso nuestras palabras antes de que nosotros las pongamos en nuestra boca. Pero cuando nosotros oramos, lo que estamos haciendo es apelando a nuestro Padre Celestial, quien conoce todas nuestras necesidades, quien conoce la oración incluso antes de que se produzca en nuestra mente. Pero lo sorprendente no es eso, que Dios conoce nuestras oraciones antes de que nosotros las pongamos en nuestra mente, sino que lo sorprendente de todo esto es que Dios está interesado en escucharnos, porque Él no tiene obligación en eso. Como nosotros estudiamos desde hace un mes, desde este púlpito, que Dios está atento al clamor de los suyos. Como dice el Salmo 34, versículo 15: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Oh hermanos, que nunca nosotros menospreciemos ese privilegio que nosotros tenemos de ir a la presencia de Dios en oración. Mi hermano, tú puedes hablar y tener una conversación privada con el que gobierna todo el universo. Somos hombres débiles, pero nosotros podemos hablar con un Dios que mueve galaxias, con el Dios que puede hacer cualquier cosa, porque dice la palabra de Dios en Lucas 1:37 que para Él nada es imposible. Hermanos, el punto no es hacer conocer a Dios lo que Él no sabe. Ese no es el punto. El punto es que Dios quiere oír nuestras oraciones de nuestros labios. Él quiere vernos a nosotros yendo voluntariamente a su presencia y depositando toda nuestra confianza en Él. Sí, yo sé, tú sabes que yo lo sé, pero yo quiero que tú me lo digas. Aunque tú sabes que yo lo sé, dímelo. Que dicho sea de paso, esa es la razón por la que nosotros muchas veces solamente confesamos cosas a Dios en oración y no le decimos las cosas a nadie más. Porque hay cosas que nosotros confesamos a Dios precisamente porque nosotros sabemos que a Dios no le podemos esconder nada. Dios lo sabe todo. Pero lo que Dios nos está diciendo es: ven, dime cuál es tu ansiedad, dime cuál es tu problema, dime cuál es tu carga, ven, preséntamela a mí. Dios quiere que nosotros se la presentemos. Ese breve tiempo que nosotros pasamos en la presencia de Dios es capaz de efectuar cambios increíbles en nuestra vida. Y uno de los cambios que nosotros podemos experimentar cuando nosotros oramos es cómo una mente llena de preocupación y llena de ansiedad pasa a ser una mente tranquila y confiada en el Señor después que nosotros oramos. Eso es impresionante. Es más, el hecho sencillamente de nosotros orar produce un cambio increíble en nuestras vidas. Eso es lo que está diciendo el texto. Es algo maravilloso que se produce en nuestro corazón. Alguien lo ha expresado de la siguiente manera: la ansiedad no puede continuar respirando fácilmente en una atmósfera cargada de oración. No puede. ¿Por qué? Porque se ahoga. Me imagino que quizás a muchos le llamará la atención la palabra que el apóstol Pablo utiliza aquí en este texto para estimularnos a orar en este pasaje. No solamente el texto nos dice que nuestras peticiones deben ser conocidas delante de Dios, sino que noten la manera en cómo esas peticiones deben ser conocidas. Dice: en toda oración y ruego.
Pablo lo que está ayudándonos a nosotros a ver que la presentación de nuestras oraciones delante de Dios deben ser claras, precisas, enérgicas, cuidadoras y pacientes de nuestras necesidades delante de Dios. Tenemos que hablar claramente y hablarle las cosas a Dios con detalles. Hablarle y pedirle cosas específicas a Dios acerca de lo que nosotros estamos pidiendo. Tenemos que ser claros, hermanos. Escuchaba el caso de una mujer que se estaba montando en una parada de guagua y ella estaba cargada de libros que se le iban a mojar. Y ella oró: Señor, mándame una guagua. Y ella ve una guagua que se asoma y se pone contenta y dice: el Señor escuchó mi oración. Y cuando ella ve que la guagua se está acercando más y más y ve el número de la ruta, dice: ay, Señor, se equivocó el Señor y me mandó la guagua equivocada. Bueno, ella le pidió al Señor una guagua. El Señor le mandó una guagua. Ella tenía que orar por la guagua correcta. Ella tenía que ser específica en su oración. Ella solamente le pidió al Señor que le mandara la guagua. Eso el Señor hizo, le mandó una guagua. Ella no pidió un número de ruta, no pidió una guagua. Nosotros tenemos que ser específicos, hermanos, en nuestras oraciones. Expresar las cosas con claridad. Lo que muchas veces sucede es que todo en nuestras oraciones es ambiguo. Son repeticiones muchas veces de cosas viejas. Pero tenemos que ser específicos. Aquellas cosas específicas que perturban, que preocupan, que llenan de ansiedad tu corazón, preséntaselas al Señor. Esas que son específicas. Son esas mismas cosas específicas que tú tienes que presentarle a Dios en oración. Y es así entonces que nosotros realmente estaremos poniendo nuestra carga sobre el Señor Jesucristo. Es así. Dice el Salmo 55, versículo 22: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Y dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Enumera y haz una lista de esas cosas que te preocupan a ti, de esas cosas que te llenan de ansiedad. Y de esa lista de preocupaciones, haz una lista de oración y preséntaselo al Señor. Preséntale las cosas al Señor. Sea el coronavirus, sea una vida espiritual, sea tu relación con Dios, sea la pérdida del trabajo, sea lo que sea que te preocupe. De esa lista, haz una lista de oración delante de la presencia del Señor. La oración no siempre va a cambiar las circunstancias en las que nosotros nos encontramos. Las circunstancias no cambiaron para el apóstol Pablo, pero Pablo fue transformado en un santo cada vez más fuerte en el Señor. El Señor oró en Getsemaní y las circunstancias no cambiaron, pero Dios envió ángeles para que le ministraran y le consolaran. Y hermanos, nosotros debemos esperar las mismas respuestas a nuestras oraciones. El Señor nos consuela y nos cuida por la manera en como el Señor nos muestra su amor en medio del turbión. El texto también menciona la gratitud como una cura para el afán. Dice el texto que debemos orar con acciones de gracias. Orar no es hacer una lista de nuestras necesidades delante de Dios. Es abrir nuestros corazones primariamente para nosotros alabarle y darle gracias por quien Él es, por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que Dios nos ha dado. Por eso no es sencillamente pedirle al Señor en estos momentos que termine con esta pandemia del coronavirus, sino darle gracias a Él por la vida que nos han infectado. No es sencillamente hay que orarle a Dios por el dedo que está enfermo, sino que hay que darle gracias a Dios también por la mano que está sana. Yo espero, mi amado hermano, que en medio de esta pandemia que está afectando a nuestra nación, en tus oraciones tú estés abundando en acciones de gracia. Porque nosotros, sobre todas las cosas, tenemos que estar agradecidos con Dios por la salvación que nos ha dado en Cristo. Que tú le des gracias a Dios, porque antes de la fundación del mundo, Dios te escogió a ti para que tú tuvieras una relación de amistad con Él. Y es por ese acto de benevolencia divina es que tú puedes hoy día clamar y levantar tu alma al cielo y poder hablar con ese Dios. Si Dios no hubiera pensado en ti antes de la fundación del mundo, tú no hubieras podido clamarle a Él en estos momentos. Lo que el texto está reconociendo es, mis hermanos, que a pesar de que las cosas estén difíciles, a pesar de que nosotros estemos viviendo las peores circunstancias, el texto nos está diciendo que siempre va a haber motivos para darle gracias a Dios, no importa lo que nosotros estemos viviendo. Y mi pregunta es, ¿tú estás abundando en acciones de gracia en tus oraciones? Debemos dar gracias a Dios por todo
aunque nosotros nos encontremos en una situación aflictiva, siempre hay motivos para darle gracias a Dios. ¿Y saben qué? El apóstol Pablo, quien escribió esta palabra a los Filipos, en este momento cuando él escribe, él estaba preso y aún allí él veía razones claramente para darle gracias a Dios. Él mismo le dice a estos filipenses: mis prisiones han redundado para el bien del evangelio y yo le doy gracias a Dios por eso. Gócese conmigo, no me coja pena. Estoy en prisión, pero estoy contento, estoy gozoso, agradecido por todo lo que Dios me da. Esa es la mentalidad del apóstol Pablo. Colosenses capítulo 2, versículo 7. Arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. En acciones de gracias, dice el texto. Finalmente, el texto nos muestra el resultado del precepto que aquí se menciona. Dice el versículo 7 de Filipenses capítulo 4: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Como les decía en la introducción, Dios le garantiza seguridad a su pueblo, y lo que Él está aquí prometiendo es guardar, preservar nuestros corazones y nuestro pensamiento con su gloriosa paz. Dice un comentarista: la paz que aquí se especifica, en contraste con toda ansiedad mundana y creciendo en la oración y en la acción de gracias, es una tranquilidad perdurable del alma, la calma que se derrama allí por la comunión con Dios, la felicidad del corazón que ninguna maldición lo puede tocar. ¿Y de dónde viene esa paz, mi amado hermano? ¿Dónde tiene su origen esa paz? El texto dice: la paz de Dios guardará vuestros corazones y pensamientos. Su origen está en Dios. Nosotros vamos a encontrar la paz de espíritu y de corazón cuando nosotros aprendamos a buscarla en ningún otro lado, sino solamente en Dios. Y nosotros vamos a experimentar esa paz cuando nosotros solamente la busquemos en Él, porque solamente Dios es el descanso del alma. ¿Cuál es la función que se le atribuye a la paz aquí? Dice el texto: guardará tu corazón y tu mente. Y la imagen que se utiliza es un lenguaje cuando una ciudad está sitiada por enemigos y hay una germinación de soldados para proteger la ciudad. Y los filipenses conocían esta imagen, esta ilustración, porque ellos eran una colonia romana y ellos entendían este lenguaje. Y lo que el texto nos está diciendo es que así como ustedes ven la ciudad protegida, lo que va a proteger tu alma, lo que va a proteger tu corazón en circunstancias difíciles, cuando el enemigo esté atacando, es la paz de Dios. Es la paz de Dios. La paz de Dios guardará nuestros corazones de pecar mientras nosotros estamos bajo los problemas. Y la paz de Dios también nos guardará de hundirnos en los mismos problemas. Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Tener la paz de Dios en nuestros corazones nos llevará a nosotros a darle la gloria a Él en todo tiempo. Y hará también que otros hombres también se interesen en querer buscar esa misma paz. Y esa paz los guiará a la fuente, que es Dios. Dios es la fuente de esa paz. Dios es la fuente de la tranquilidad del alma. Ahora bien, noten que en el texto se nos especifica también el lugar donde esa paz guardará nuestros corazones. ¿Qué dice? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Hermanos, en Cristo nosotros estamos seguros. En Cristo nosotros estamos seguros. En conclusión, hermanos, ¿qué nosotros hemos visto? Dios quiere que nosotros descansemos en su palabra para nosotros poder vivir una vida estable delante de su presencia todos los días. Las cosas parecen que todos los días van de mal en peor con la cuestión del coronavirus a nivel mundial. Pero hermanos, que eso no nos quite a nosotros la mirada de ver a Dios como el soberano de todas las cosas, y que tampoco eso no nos haga olvidar a nosotros
que Dios está en medio de su pueblo, guardando y preservando nuestros corazones con su paz. Si te has encontrado falto en esta mañana, ve a la cruz. Ve a la cruz de nuestro bendito Señor. Trae tus ansiedades y echa sobre Jehová tu carga, y Él te levantará. La gente está muy preocupada por cómo está la situación, porque esta situación va a afectar el trabajo de muchos, va a afectar la economía. Pero hermanos, no nos llenemos de ansiedad de pensar en esas cosas, en qué será de mañana, qué será de mi trabajo, qué será de tal cosa, porque sea lo que pase, sea lo que sea que pase, Dios tiene cuidado de nosotros. Dice Habacuc capítulo 3 versículo 16: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo eso yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque no haya todo eso, dice, con todo eso yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hebreos capítulo 13 versículo 5: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. En Dios está nuestra confianza y nuestra alegría. Eso es lo que están diciendo estos dos textos que yo acabo de citar. En Dios está nuestra confianza y nuestra alegría. Y si hay alguna persona que nos está escuchando que no tiene a Jesucristo, mi amigo, la vida claramente tiene un fin. Y todos en algún momento nos vamos a morir, sea a través del coronavirus, sea a través de un accidente, sea a través de una enfermedad, sea a través de muerte natural. Nos vamos a morir. Pero la Biblia plantea una gran diferencia entre el que muere en Cristo y el que no muere en Él. La palabra de Dios nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso es que el mismo apóstol Pablo en esta carta dice que para él morir en Cristo es ganancia, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dichosos son aquellos que pueden morir en el Señor, porque ellos morarán y estarán con Dios eternamente y para siempre. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, porque solamente Jesús es el descanso del alma. Que el Señor le bendiga.